Bienvenido a esta clase de Speaking. Es la clase número 46. ¿De qué vamos a estar hablando? De Childhood Favorites. Y para hablar de eso vamos a reemplazar was and were y también el Simple Past. ¿Para qué usamos el Simple Past? Para hablar de eventos y estados pasados, completados, terminados. Y esta es la estructura que necesitas para hablar acerca de tus favoritos. Por ejemplo, si quieres decir ¿cuál o quién era tu cantante favorito cuando eras joven? ¿Cómo lo dices? Empiezas con who, luego vas a poner was, luego pondrás algo que funciona como tu sujeto. Algunas personas podrían decir que esta oración no es una oración acerca del objeto, sino del sujeto, pero también puedes plantearlo de otra manera. Entonces, en mi opinión, lo amarillo puede funcionar muy bien como el sujeto y todo lo celeste son time markers, es decir, expresiones de tiempo. Puedes referirte a time clauses, incisos de tiempo, o simplemente frases que indican cuándo un evento se llevó a cabo o la situación se dio. Entonces, ¿cómo empiezas la pregunta para decir quién fue tu cantante favorito cuando eras joven? Who was your favorite singer when you were young? Empiezas con una WH question, luego pones el verbo to be en singular o plural dependiendo de lo amarillo, si está en singular o en plural. Y luego en lo celeste vas a poner un time marker. En number one tienes un time clause. ¿Qué es un time clause? Es un grupo de palabras que forman parte de una pregunta. Tienen un sujeto, tienen un verbo. Y te ayudan para completar una idea. En el ejemplo número 2 no tienes un time clause en la parte celeste, tienes un time marker compuesto por una frase de 3 palabras. Number 2, what was your favorite song as a teenager? ¿Cuál fue tu canción favorita cuando eras un adolescente? Number 3, otra vez acá tenemos un time clause. What were your favorite TV shows when you were in school? Empiezas con una WH word, luego pones el verbo to be en plural. ¿Por qué? Porque estás hablando de tus programas de televisión favoritos. Míralo amarillo. Your favorite TV shows. Y finalmente, en la parte celeste, estás poniendo un time marker, es decir, una expresión que te ayuda a hablar de cuándo se dio la situación o la condición. Y en este caso tienes un time clause. Empiezas con when, luego tienes un sujeto y un verbo, were. Number 4, who was your favorite teacher in high school? ¿Quién fue tu profesor favorito en la secundaria? Empiezas con who, WH word, luego tienes el verbo to be de anaranjado, luego tienes el sujeto, your favorite teacher, y luego un time marker in high school, en este caso una frase. Entonces, de esta manera puedes hacer preguntas para hablar de tus favoritos en el pasado usando el verbo to be. Míralo anaranjado. Was cuando es singular, were cuando es plural, de acuerdo al sujeto que ves de amarillo. Si quieres hacer oraciones para responder estas preguntas, puedes empezar con los time markers. Y es común, luego del time marker o el time clause, poner una coma. Luego pones el sujeto, luego el verbo anaranjado, sea en singular o plural, y luego el complemento. Por ejemplo, number 1. Cuando yo era joven, mi cantante favorito era Shakira. ¿Cómo lo dices? When I was young, my favorite singer was Shakira. Número 2. Cuando era adolescente o de adolescente, ¿no? Mi canción favorita era Pies Descalzos. Okay. As a teenager, my favorite song was Pies Descalzos. Cuando estaba en el colegio, number 3, mis shows de televisión favoritos fueron El Chavo y el Chapulín. Ok, entonces tienes un time clause al comienzo para indicar cuándo ocurre la situación de celeste. When I was in school, cuando estaba en el colegio. My favorite TV shows, plural, fueron o eran El Chavo y el Chapulín. Number 4, in high school, en la secundaria. Aquí hay un error, acá vamos a cambiar este your por my. Perfecto, ahora sí, ahí está muy bien. En la secundaria, mi profesor favorito fue o era mi profesor de matemáticas. In high school, my favorite teacher was my math teacher. Entonces, para hablar de tus favoritos en el pasado, en tu childhood, cuando eras un teenager, ¿qué necesitas?
expresiones de tiempo, marcadores de tiempo, lo celeste. Necesitas sujetos, pueden ser singular o plural, lo amarillo, y luego el verbo to be para decir era o fue o eran, de acuerdo al sujeto, si es singular o plural, was, were, y algo de complemento. Ahora vamos a poner esto en práctica en el contexto de Test Taking Strategies. Y vamos a practicar un poquito de question formulation. Hablaremos de my favorite celebrity. ¿Okay? Tu celebridad favorita. ¿Quién es tu celebridad favorita? ¿Dónde nació? ¿Por qué se le conoce o por qué es famosa? ¿Por qué admiras a esa persona? Para esas preguntas necesitas was, were y el pasado simple. También un poco del pasado, del presente simple, pero no vamos a hablar de eso hoy. ¿Usas el pasado simple para qué? Para hablar de eventos pasados, de estados pasados, eventos y estados pasados que ya se completaron. Recuerda eso. Entonces, ¿cómo planteas estas preguntas? Con la gramática que vamos a ver hoy, el pasado, el verbo to be en el pasado y algo más de gramática que recuerdes. Bueno, empezamos así. Mira. ¿Qué se nos está pidiendo acá exactamente? Bueno, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Number 1. La instrucción dice, ask him who his favorite celebrity is. Pregúntale a él quién es su celebridad favorita. Number 2. Ask him where that person was born. Pregúntale a él dónde esa persona nació. Number 3. Ask him why that person was famous. Pregúntale a él por qué esa persona fue famosa. Number 4. Ask him why he admires that person. Pregúntale a él por qué él admira a esa persona. Entonces, ahora, ¿cómo planteamos esto en inglés? ¿Cómo seguimos estas instrucciones, estos enunciados en inglés? Acá va. Antes de plantear las preguntas, necesitas identificar el tipo de pregunta que se te está pidiendo que escribas o plantees. Entonces, number 1 tienes yellow, who. Se te está diciendo que hagas una pregunta con quién. ¿Quién? Number 2, where. Se te está pidiendo que preguntes dónde. Numbers 3 and 4, why. Se te está pidiendo que preguntes por qué. Entonces, ¿quién, dónde, por qué, por qué? ¿Cómo lo planteamos en inglés? Acá va. Number 1. Ask him who his favorite celebrity is. Este está en el presente. Is. La pregunta sencilla. Who is your favorite celebrity? Who is your favorite celebrity? No necesitas ponerlo en el pasado porque la pregunta tiene que ver con un hecho, un dato, una realidad actual. La respuesta, my favorite celebrity is Michael Jackson. Un ejemplo. En la pregunta ves que primero tienes el verbo is y luego tienes el complemento, el sujeto, your favorite celebrity. Y en la respuesta tienes el sujeto primero, my favorite celebrity, y luego tienes el verbo is. Perfecto. Algunos dirían que esta es una pregunta acerca del sujeto, no una pregunta acerca del objeto. No vamos a hablar de eso en esta clase. En el futuro hablaremos más de ello. Ahora, number 2. Ask him where. Ask him where that person was born. Sencillo. Where was he born? Where was he born? Mira, tienes el verbo to be en el pasado, was. Me olvidé de pintarlo de celeste. Luego tienes el sujeto, he. Was he, ¿no? Was he. Perfecto. Ahora en la respuesta lo volteas. He was born in the US. He was born in the US. Ese es el comportamiento de los auxiliares y del verbo to be en las preguntas. En la pregunta pones was primero y luego el sujeto, he. En la respuesta volteas. Primero el sujeto y luego was. Excelente. Number 3. Ask him why that person was famous. La pregunta, why was that person famous? Mira, casi no me olvidé de marcar de celeste tanto el verbo to be en el pasado como el sujeto. Entonces tienes el verbo to be en la pregunta primero y luego tienes el sujeto, that person. En la respuesta volteas el asunto y primero empiezas con he, luego was the king of pop, el título de la persona, por eso con mayúsculas. Entonces recuerda eso, el verbo to be cambia de posición, ¿no?
De la pregunta a la respuesta. Number 4. Ask him why he admires that person. La pregunta no está en el pasado. Está en el presente. Por eso que estás usando en la pregunta, estás usando do como auxiliar. Why do you y luego el verbo admire him. Why do you admire him? Entonces en las preguntas presente simple, do, sujeto y luego un verbo, ¿ok? En su forma básica. Puedes contestar la pregunta en el presente, en el pasado, en el tiempo que gustes. Entonces acá estás contestando la pregunta en el pasado. Él fue. He was an excellent singer, songwriter and dancer. Perfecto. Tu celebridad favorita. Ahora vamos a seguir usando el verbo to be para hablar un poquito de test taking strategies y vamos a hacer una narración de unas imágenes acerca de your favorite person o my favorite person. ¿Qué ves en la primera imagen? Un niñito dándole un beso a una mujer, quizá es su mamá, quizá es su hermana mayor. Luego vemos la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. ¿Qué tiene eso que ver con la primera imagen? En la tercera imagen, una señorita estudiando. En la cuarta imagen, una señorita que aparentemente es una enfermera. Entonces, ¿cómo ponemos las 4 imágenes para hablar acerca de una historia de tu persona favorita? Vamos a verlo. Vamos a necesitar el verbo to be, was, were y el simple past. Vamos a ver qué tal nos sale. Pero recuerda que el simple past se usa para hablar de eventos y estados pasados completados. ¿Ok? Entonces, miramos las 4 imágenes y empezamos a describirlas uno por uno. ¿Qué podrías decir de la primera imagen? Si esta es una que se te muestra en un examen y tienes que armar una historia. La primera imagen, podrías decir para la primera imagen, my favorite person as a child was my oldest sister. Mi persona favorita cuando era un niño o de niño era mi hermana mayor. Pero mira ese sujeto larguísimo. My favorite person as a child. 6 palabras en el sujeto. Y luego el verbo was. Pero mira number 2. Number 2 tiene el sujeto cortito. She was always kind to me. Ella siempre era amable conmigo. Y tienes she, tu sujeto, was, your verbo. Luego, number 3. She was a good example for all of us younger ones at home. Ella fue un buen ejemplo para todos nosotros los menores en casa. Entonces, si vas a usar el verbo to be en el pasado, puedes usar was si estás hablando de una persona, de ti mismo, de una tercera persona en singular, por ejemplo. Y asegúrate de que tu oración siempre tenga un sujeto. El sujeto puede ser varias palabras, puede estar formado por varias palabras o puede tratarse de solo una palabra. Interesante. Ahora, tienes en la historia la primera imagen. Ahora, ¿qué puedes decir al ver esta segunda imagen? Bueno, vas a seguir hablando de tu hermana mayor. When she was 18 years old, she moved to the US to work and study. Cuando ella tenía 18 años, se mudó a los Estados Unidos para trabajar y estudiar. ¿Ves el verbo to be en el pasado acá? Sí. Está she como sujeto y was como verbo. No tienes que usar el verbo to be toda la vida, cada vez que te refieres a un evento pasado. Hay muchos otros verbos que también puedes usar. Por ejemplo, el verbo move en el pasado, moved. De mudarse, moved. Ella se mudó. Por eso lo marqué en anaranjado. Number 2. Life at first was not easy for her. La vida al comienzo no fue fácil para ella. ¿Cuál es tu sujeto aquí en number 2? Life at first. ¿Ok? Todo eso es tu sujeto. Y luego el verbo lo tienes en forma negativa. Was not. Number 3. But that was not a problem for my sister. Pero eso no fue un problema para mi hermana. ¿Cuál es tu sujeto acá? Solo una palabra. En el ejemplo número 2, 3 palabras. En el ejemplo número 1, solo una. That was not. No fue un problema para mi hermana. Ahora, ves a la hermana estudiando. ¿Qué dices? She was a good student. Ella fue una buena estudiante. Sujeto, she, verbo, was. Number 2, no tienes que usar el verbo to be siempre en una oración
en el pasado. Puedes usar cualquier otros verbos o cualquier otro verbo dependiendo de la acción de la cual quieras hablar. Por ejemplo, estudiar en el pasado, studied. Trabajar en el pasado, worked. Por eso acá estás diciendo, en number 2, she studied in the morning and worked in the afternoon. Ella estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Mira este sujeto, ¿cuántas palabras tiene? Her favorite free time activities back then were going to the movies and knitting, y tejer. 7 palabras para el sujeto más el verbo en plural porque estás hablando de actividades. Sus actividades favoritas en su tiempo libre en aquel entonces were going to the movies and knitting, ir a las películas y tejer. Were, ¿por qué estás usando were? Porque es el plural. El plural del verbo to be en el pasado para hablar de las actividades. Siguiente imagen. She graduated 6 years after she moved to the US. Ella se graduó 6 años después de que se mudó a los Estados Unidos. Verbos. Graduate en el pasado. Graduated. Y number 2, move. En el pasado, moved. Sujeto en cada parte. She. No te olvides de incluir un sujeto en una oración. Number 2, her first job as a nurse was at a small hospital. Su primer trabajo como enfermera fue at a small hospital. ¿Cuántas palabras tienes en este sujeto? Her first job as a nurse. 6. It was a good experience for her. Fue una buena experiencia para ella. Sujeto, it. Verbo, was. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? No siempre tienes que usar el verbo to be en el pasado. Was, were en oraciones que estén en el pasado. Y también, si usas otros verbos y estos son regulares, les vas a poner ed, como ves en las marcas anaranjadas. Y tus sujetos pueden ser bien largos, como este de acá. O pueden ser bien cortos, solo ser de una palabra, como en el último ejemplo. Si quieres información acerca de clases de inglés, visita agentlanguages.com. Espero que la clase haya sido de tu utilidad y de tu agrado. Compártela y nos vemos la próxima semana. Cuídate mucho. Bye bye.